Bien, hermanos. Entonces, hoy día la lectura va a ser, me tomé ese tiempo porque ya conocía de lo que nuestros hermanos en Calvary propusieron para este mes. Vamos a estar hablando del libro de Efesios. Así que vamos a Efesios y vamos a solamente leer 2 versos. Esa es toda la prédica de hoy. 2 versos, hermano. Dice, Efesios 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Solo 2 versos. Vamos a compartir sobre esos 2 versos. ¿Dios nos puede hablar con esos 2 versos? Claro que sí, porque es su palabra y su palabra es poderosa, hermanos. ¿Sabían que por su palabra Él sostiene el universo? Si no ha caído una estrella aquí en la tierra, es porque su palabra la sostiene. Sostiene todo, hermanos. ¿Han visto por dónde recorre la tierra? ¿Quién trazó esa línea? ¿Han visto eso? ¿O ustedes no se han puesto a pensar en esto, los muchachos? ¿Por qué el sol tiene un lugar? ¿Y por qué el sol y la tierra tienen una distancia? ¿Se han puesto a pensar? Si se aleja un poquito más, esta tierra estaría congelada. No había nada. Si nos acercamos un poquito más, esta tierra estaría llena de fuego, quemada. Él hizo una distancia. Él tomó así como ustedes cuando trabajan, ¿no? Agarra su tape metric, ¿no? Él dijo de aquí a aquí. ¿Se dan cuenta? Él dijo de aquí a aquí, ahí quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero vida ahí. ¿Y quién la va a dar la vida? Yo la voy a dar, dijo Dios. ¿Se dan cuenta qué hermoso es Dios? Y podemos seguir pensando y ver las características de un Dios poderoso. Hermanos, a ese Dios adoramos. Y Él no es una fuerza, no es una energía. ¿Cómo se llaman los juegos? Yo recuerdo mi hijo José jugaba ¿cómo se llama? Los Power Rangers. ¿No? ¿Estoy bien, Andrés? Sí, ¿no? Ya los Power. Y tenían poderes, ¿no? Y los Power Rangers. Yo me estoy acordando. Hermano, eso es la idea del ser humano, ¿no? Tener poderes. Siempre el ser humano en diferentes edades ha creado siempre en su mente, ¿no? Poderes, poderes y poderes. Yo no sé cuál era tu poder cuando estabas viendo la televisión o cuando no la veías por último. Pero el Señor manifiesta su poder, hermanos, de una manera clara, increíblemente. Ahora, el Señor ha querido que nosotros leamos hoy día Efesios y vamos a leer sobre lo que el Señor tiene para nosotros en el libro de Efesios. Consideramos el poder de Dios en su palabra, así comenzó todo lo que hablé, porque su palabra, hermanos, es lo que sale del Señor, y el Señor no es una cosa, es una persona. Una persona. Y cada palabra que Él dice tiene sentido. ¿Me entiende? Cuando la mamá o el papá habla en su casa y le dice algo al hijo y menciona 2, 3 palabras, es porque la mamá quiere transmitir algo al hijo. O el papá cuando está saliendo corriendo y dice unas palabras, esposa, hijo, no te olvides, quiere transmitir algo. Un conocimiento, algo, un cuidado. El Señor tiene palabra para nosotros. Entonces, lo que quiero resaltar es que, hermano, su palabra
Todos sabemos que su palabra es poderosa, todos sabemos que su palabra nos trae entendimiento, pero considerémoslo de esa manera. Su palabra dijo, ¿qué le dijo a los mares? Les puso límites. Hasta aquí nomás, mar. Su palabra tuvo un límite. Estaríamos llenos de agua aquí, hermano, ahogados. Pero Él tiene su palabra y su palabra le dijo, hasta aquí nomás, mar, quédate quieto. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo en la barca y la tempestad se movía? Y Él dijo, mar, quédate quieto. ¿Y qué miraban ahí? ¿Qué decían? ¿Y este quién es? Que le dice al mar, quédate quieto, y el mar se queda quieto. ¿Entienden, hermano? La palabra de Dios no se trata de religión, no se trata de un día más, un domingo más. Sí, vamos a hablar la palabra. No, la palabra es la palabra de Dios. Entonces, teniendo esa convicción, vamos a leer Efesios. ¿Por qué hice tanta vuelta con este concepto de la palabra? ¿Saben por qué? Porque vamos a predicar 2 capítulos. Y no hay mucho hoy día, solo 2 capítulos. No, pero es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, yo voy a poner atención a esos 2 capítulos. A eso quería llegar. Qué hermoso es la palabra del Señor. Hermanos, aquí comienza con Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ok, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué es apóstol? ¿Qué significa apóstol? Es enviado. La traducción es enviado. Eso significa apóstol, enviado. Ok, vamos a decir, si usted envía a alguien, le da un encargo, ¿no? Está haciendo el trabajo de un apóstol, digamos, porque está siendo enviado. Ahora, un buen apóstol tiene que cumplir el envío. No se tiene que quedar en la mitad del camino, distraerse. No, por favor, lleva esto aquí y acá. Y es lo que el Señor estableció, que estos apóstoles tenían que dar el mensaje del Señor. Ahora, Dios estableció 12 apóstoles, porque tenía que tener ciertos requisitos los apóstoles. Los apóstoles tenían que conocer de las enseñanzas de Jesús y haber vivido con Jesús. Y también tenían que ver la resurrección de Jesús. Y estos requisitos los cumplen estos apóstoles. Sabemos que uno de ellos los traicionó, sabemos. Judas traicionó. Y finalmente, más adelante, los apóstoles dieron suertes, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, y escogieron a uno que iba a reemplazarlo, que era Matías. Bueno, se completaron los 12 otra vez. Pero aparece uno por ahí, uno más. Y dice que apareció como si fuera un abortivo, como quien pues es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿Él conoció a Jesús? Sí lo conoció a Jesús. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es un apóstol. Apóstol es un enviado. ¿Qué más? Apóstol, si ustedes leen todas las cartas, si van a todas las cartas y leen el comienzo, normalmente el que está escribiendo describe quién escribe. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y se acuerdan cuando estudiamos los varones el libro de Romanos? ¿Se acuerdan que hablábamos al comienzo? Siervo de Jesucristo. Qué interesante que entendamos eso. Un apóstol, ¿qué es? Es un siervo. ¿Y qué cosa es un siervo? Algunos van a decir el siervo que está en las montañas, ¿no? No, ese no. ¿Qué es un siervo? Alguien que sirve. ¿Se han puesto a pensar eso? Un apóstol es un siervo.
Cuando él fue llamado apóstol, porque él dijo, ahora soy siervo del Señor Jesús. Hermanos, y siervo es sinónimo de esclavo, si lo queremos entender mejor todavía. Esclavo. ¿Qué hace un esclavo? ¿Qué hace un esclavo? Obedece a su amo, ¿no es cierto? ¿Qué hace un siervo de Dios? Obedece a su padre. ¿O es voluntarioso? ¿Usted ha visto un esclavo que le diga a su amo, ya después, ya no, o que no le haga caso? ¿Usted ha visto un esclavo así? Bueno, no estamos en la época de los esclavos, ¿no? Es cierto. Pero conocemos lo que significa un esclavo. Un esclavo antiguamente estaba dependiendo de su amo. El amo le decía, haz esto, él hacía. Hermanos, y en este contexto todavía había un mundo de esclavos. En ese tiempo existía un mundo de esclavos y le llama siervo. Muy, muy lejos de lo que se dice en las iglesias de hoy respecto a los apóstoles. El concepto está bien lejos de lo que la palabra del Señor nos enseña. A veces el apóstol se siente como alguien muy privilegiado, como alguien que tienen que todos saludarlo, en fin, echarle todas las flores. Y no es eso. Si bien es cierto, tenemos que respetar el ministerio y el trabajo que Dios le da, pero él es un siervo. El trabajo de un ministro en la iglesia del Señor es servir, cuidar, proteger. Y olvídense del otro concepto, por favor. Y no voy a hablar más de eso, pero ahí está. Entonces, Pablo, apóstol ¿de quién? ¿Por la voluntad de quién? ¿Por la voluntad de quién? De Dios, la voluntad de Dios. No de una institución, no de una religión, sino la voluntad de Dios. Ahora él se somete a la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál es la voluntad que él tiene que escuchar? La voluntad que está plasmada en su voz, en su palabra. ¿Te imaginas cuando Dios le dijo a los mares, quédate quieto, y los mares le obedecieron? Ahora Dios viene y nos habla a nosotros, hey, quédate quieto, no te quiero ver en las tinieblas. Y muchos se rebelan contra Dios. ¿Te imaginas rebelarte contra Dios? El que tiene el dueño de todo el universo. Lamentablemente el hombre no ha entendido o no hemos entendido lo que significa someternos, la palabra someterse. A veces la confundimos, pero Dios nos invita a someternos a Él. Ahora, ¿qué sale de Dios? Todo lo que sale de Dios es bueno. Si nos sometemos a alguien como este Dios tan grande y poderoso, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir cosas buenas nada más, bendición y vida eterna, con seguridad. Entonces, ya entendiendo un poquito la palabra apóstol, y que es un enviado, es un siervo, es un esclavo del Señor. Entonces, vamos a continuar la lectura bíblica. Ahora, esta carta, si queremos aprender y saber más de Pablo, podemos tener más lecturas e investigar. O sea, podemos investigar aquí mismo, en la palabra misma podemos investigar más. Hay quienes tienen ese don. Por ejemplo, algunos, yo quiero leer la palabra, ok, ya. Pero hay en su iglesia, yo estoy seguro que alguien tiene el don de investigar, de ciencia, se llama el don de ciencia. Algunos igual, ¿no? Bueno, ¿dónde habrá nacido Pablo? No me importa. ¿A quién le interesa dónde nació Pablo? ¿No? Pero a Dios, hay uno que sí le interesa por ahí, no lo dice, está calladito, dice, no, yo quiero saber.
¿Dónde está Pablo? Y quiero saber cuándo escribió esta carta. A mí me interesa cuándo escribió esta carta. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si lo que dicen es verdad. ¿Me entiendes? Él escribió, quiero ver la escritura, quiero ver el papiro, quiero ver si es cierto. Y dicen que hay varias copias. ¿Cuántas? 1, 2, 3. Hay 100, 500 copias de esto. Yo quiero verificarla. A ver, ahí 1, 2, 3, las 500 copias. Se toma todo un tiempo. ¿Por qué? Porque le encanta, tiene ese don, le gusta, lo vive. Y al final su conclusión es, wow, eso es cierto. Eso es cierto. Tú puedes decir todo lo que quieras, esto es cierto. Porque tiene evidencias. Y hay gente que se ha dedicado a estudiar la palabra del Señor de esa manera. ¿Cuántos aquí quieren dedicarse a estudiar de esa manera? ¿Saben en qué lenguaje se escribió esta palabra? ¿Cómo dijo las tribus de México? ¿Ya? ¿En ese idioma fue escrito? No. Entonces, pero si hubiera sido en ese idioma, y tal vez el hermano hable ese idioma, no lo sé, ¿no? Pero tal vez él puede entenderlo mejor que mi hermano que no habla eso. Entonces, hermano, estoy dando aquí a entender que Dios, en su inmensa sabiduría, Él nos enseña a entender su palabra. Él nos enseña. Entonces, aproximadamente en el año 60, 62, dicen los historiadores, que se escribió esta carta después de Cristo, más o menos en esa época. ¿Y dónde andaba Pablo? Ahí con su computadora, testeando. ¿Qué hacía Pablo? Él estaba en una cárcel. Y se asume que estaba en Roma. Y ahí en Roma se tomó su tiempo en escribir esta carta a los Efesios. Y esa carta probablemente la puso en el post, en el correo, en el UPA. ¿Quién la llevó? ¿Se dan cuenta, hermano? Esa carta llegó por otros hermanos, llegó a la zona de donde está Efesio. Y yo cuando hablo de esto, lo digo de una manera porque quiero captar que en mis hermanos se interesen por conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde está Efesio? ¿Al lado de Tuxpan? No. ¿De Guanajuato? No. ¿Dónde está Efesio? ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Ahí está, dice. Muy bien. Está en Turquía. Vayan a Turquía, vayan al mapa, busquen Turquía. Ahí está Efesio, en Turquía. Y muchas iglesias están ahí en Turquía, muchas. Esmirna está en Turquía, Tiatira está en Turquía, Filadelfia también. Todas esas iglesias están ahí, en esa región, en Turquía. ¿Sabían eso? Sí, ya, yo creo que muchos ya sabíamos eso. Entonces, cuando leemos Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Ahí está dirigida la carta. Hermanos, es interesante ver y conocer la palabra del Señor. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen talentos y también hermanos que tienen dones. Y yo pido al Señor que esos dones comiencen a ser trabajados, a ser levantados. ¿Te imaginas cómo la iglesia se va a edificar si cada uno de los que está aquí comienza a traer sus dones? Es más, ni siquiera muchos de nosotros los conocemos de repente. ¿Usted sabe qué dones tiene el que está a su lado? ¿Sabe qué dones tiene el que está a su lado? Sí, algunos sí, otros no. ¿Les gustaría saber qué dones tiene su esposa, su esposo? Hermano, muchas veces los dones están guardados ahí, están guardaditos. Hay que pedirle al Señor, Señor, perdóname,
perdóname porque tengo tus dones. Tú me has regalado dones y no los estoy usando tal vez. Ayúdame a ser de bendición para la iglesia. Entonces, hermanos, sigamos acá con lo que el Señor nos dice. El Señor nos habla que, en primer lugar, todos nosotros estamos llamados a estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo, bajo la autoridad de Dios Padre. Y en esa obediencia y en ese conocimiento, Dios nos está queriendo decir algo en esta carta. Aquí nos está queriendo decir algo. Esta es una presentación nada más. Esta es una presentación. Pero Dios nos quiere enseñar aquí las riquezas que tiene la iglesia del Señor. Nos quiere enseñar las riquezas que tenemos nosotros. Usted sabe, de repente, me gusta trabajar más en compartir con los jóvenes. Jóvenes, no voy a decir nombre para no incomodarte, ¿ok? Joven. ¿Tú sabes cuánta riqueza tienes? ¿Que te podrías comprar un carro? Te podrías comprar un carro mañana. No, el joven dirá, no, ¿cómo? Saca su bolsillo, no tengo nada. ¿Cómo me voy a comprar un carro? Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos mucha riqueza dentro de la iglesia del Señor. Pero no nos damos cuenta. Lo único que hacemos es hacer el bolsillo así, ¿no? Y no, ¿dónde está? Pensamos, hermanos, así va a comenzar. En las prédicas que vamos a tener todas estas semanas, Dios nos va a enseñar todas las riquezas que tiene la iglesia del Señor. Desde que Él nos adoptó como hijos, Él nos da muchas riquezas. Yo siempre digo esto, ¿no? Yo cuando era niño o joven como ustedes, mi abuelita siempre me repetía una y otra vez, me decía, cuando no encontraba, cuando hacía cosas, hijito, me dice, hijito, ¿por qué eres así? Teniendo el burro andas a pie, me decía. Así me decía, teniendo burro andas a pie. En otras palabras, teniendo mucha riqueza, no la usamos. Es lo que me decía, yo me estoy acordando a mi abuelita, no sé si la idea se entiende. A veces estamos escasos, pero no porque no tenemos. Porque el Hijo de Dios es rico. El Hijo de Dios tiene en abundancia. Solo hay que ir al Señor y buscarlo. Y el Señor está ahí esperando así. Por fin viniste. Aquí está todo, dice el Señor, está en sus manos. Y Él quiere eso, que nosotros vayamos al Señor. Pero no, a veces vamos a la religión, ahí nos equivocamos. Si vamos ahí a la religión, nos vamos a equivocar, nos vamos a encontrar contra la pared. Tenemos que ir a Dios, a su palabra. ¿Ok? Podemos venir a un edificio, pero si no venimos a Dios, es un edificio, nada más. Es todo es materia. Tenemos que venir a Dios. Y Dios en su inmensa bondad nos muestra su gloria a través de su palabra. Ahora, Dios nos ha designado, ahí dice en la palabra, cuando leemos, esta carta está dirigida a ¿quiénes? A los ¿qué? Ahí está dirigida a los, ahí están conmigo en Efesios. ¿Están en Efesios? ¿Ya? No, están dirigidas, yo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién se está dirigiendo? A los santos. Wow. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Digan amén fuerte. Sí, no, yo no soy santo, dice alguno. Hermanos, somos santos.
Entonces esta carta no es para ti, pues, si tú no eres santo. Porque esta carta está dirigida ¿a quiénes? A los santos. A los santos. ¿Y qué más? Y fieles. A los santos y fieles ¿en qué? En Cristo Jesús. Ahora, imagínate la misma carta dirigida al Longmont. ¿A quiénes? A los santos y fieles. Pensábamos que en un verso no podía Dios hablar. Está hablando Dios. Está Dios diciéndonos que Él se dirige a los santos. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa para ti cuando alguien te está escribiendo una carta? Imagínate que sea bien, bien específica. Hola, Luis, tú que eres santo, me dirijo a ti. Así, de una manera muy personal. Y tú te preguntas, ¿yo? ¿Santo? ¿Yo santo? ¿Me entiende? Tenemos que entender, hermanos, que todo lo que hemos recibido al Señor Jesús, que hemos dado nuestra fe, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y Él nos ve a nosotros como santos. Él nos ve como santos. ¿Por qué? Porque cuando ve nuestra vida, no ve a este hombre, ve a quién. Ve a Jesucristo. Ve a Jesucristo dentro de nosotros, viviendo de nosotros, porque nosotros por gracia lo hemos recibido. Y ahí podríamos predicar todo lo que muchos de nosotros ya conocemos, que es la predicación sobre la salvación en Jesucristo. Y cada uno ha escuchado la predicación de esa salvación, de una, de otra manera. Pero Dios, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Juan 3:16, todos lo conocen, que Él vino a salvar, que Él entregó a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que crea en quién, en Él, no se pierda, sino más bien tenga vida y vida eterna. Él vino a eso y nosotros hemos depositado, sí, Él vino a eso, pero lamentablemente no todos tienen fe en Jesús. Pero eso es para los que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Y eso es por gracia. Eso es por gracia. Es por eso que más abajito, ¿qué dice? En el 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Gracia. Ahí está hablando el Señor. ¿Qué está diciendo? Gracia y paz a vosotros. Ustedes que han creído en el Señor Jesús, ustedes son santos y fieles. El Señor pide fidelidad también en nosotros. A ustedes gracia y paz. Gracia, ¿qué es gracia? Ya hemos hablado mucho de gracia. Es algo que no merecemos. No merecemos. Y realmente el hombre natural, no, todos somos pecadores. Realmente nadie merece a Jesús, nadie merece la salvación. Pero Dios se ha placido por gracia regalarla a aquellos que hemos depositado su confianza en Él. Hermanos, cuando Él habla de santos y fieles, tenemos que considerar lo que significa eso. Y eso tiene que venir a nuestra mente. La palabra del Señor nos enseña eso. Y por eso voy a leer un verso en Romanos 3, 21 y 22. Para fortalecer lo que acabamos de decir. En Romanos 3, 21 y 22 dice, respecto a lo que significa la santidad. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aparte de la ley. ¿Qué es ley? Es mandatos. En el Antiguo Testamento se estableció los 10 mandamientos. Lo conocemos todo eso. Pero acá está diciendo,
aparte de la ley. ¿Cómo es eso? Sí, aparte de la ley, aparte de esos 10 mandamientos. ¿La ley es buena? Claro que sí, es buena. Es el carácter moral de Dios. Pero aparte de esa ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¡Wow! ¿Se ha manifestado aparte de esa ley? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La misma ley está enseñando, y los profetas mencionaban a Jesús. Si usted ve todo el Antiguo Testamento, Él está mencionando y apuntando a Jesús, solo a Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es esa justicia? Ahí está explicando. La justicia de Dios ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, es cuando se manifiesta entonces, ¡boom!, la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Para quiénes? ¿Para todos? Por ahí alguien dice que es para todos. ¿Para todos? Ese es otro tema. Acá dice, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Todos los que creen en Él. Lamentablemente no todos creen en Él. ¿Ok? No todos creen en Él. Lamentablemente no. Tal vez admiran a Jesús, sí. Lo admiran. No, Jesús es un buen hombre, está bien, hace cosas buenas. ¿Creen en Él? Sí, pero depositan su fe en Él, ahí no. Ahí no, hasta ahí nomás. Como que ahí nomás, ¿me entiende? Entonces, sigue la palabra del Señor diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos pecaron, no hay diferencia. El que está al frente, el que está allá afuera en la esquina, no hay diferencia, no hay diferencia. Porque todos hemos pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, si no hemos creído en Él, por supuesto. Pero los que hemos creído en Él, lo que hemos puesto la confianza de lo que Él ha hecho en la cruz, entonces ellos hemos sido justificados, los que hemos creído en Él. Y ese dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente. Aquí, hermanos, ¿qué entendemos cuando la palabra dice gratuitamente? ¿Qué entendemos? Significa que no tenemos que hacer nada. Nada. Yo recuerdo cuando no era creyente. Y me acuerdo cuando había en mi país un lugar ahí donde sacaban a alguien a las calles y yo decía, bueno, ahí está Dios, decía yo. Entonces muchos pensaban que hay que ir, hay que acercarse y tocar a este Dios para encontrar una conexión con Él. Y la gente se esforzaba por eso. Y hasta el día de hoy se sigue lo mismo. Es más, han visto esa es la versión, esta es la versión antigua, una versión moderna, más tecnológica, una versión moderna. ¿Ustedes han visto esos chats que le mandan y dice, si tú le mandas a 6 amigos, se te cumplirá esto? Y verás el poder de Dios. Pero si le mandas a 10, sería mejor. Es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que ha cambiado la manera. Nada más. Pero la idea, el hombre sigue igual.
con teléfono, sin teléfono, seguimos igual. Pero gracias a Dios, que Dios, Él sí sigue también igual en un sentido poderoso, grande, y todavía proclamando el mensaje de salvación. Bien, hermanos, y ya para terminar entonces, Dios nos ha designado santos por la gracia de Jesucristo. ¿Ok? La gracia es algo que no merecemos, algo que no merecemos. Es por eso que cuando invitamos, vengan a que conozcan el Evangelio. Hermano, ¿alguien puede detener a alguien ahí en la puerta? Tal vez un hippie, alguien que está lleno de tatús, no sé, un homeless, o no sé, alguien que a ustedes no les gusta. ¿Podemos detenerlo y decir, no entres? No podemos hacer eso. No podemos. Porque todos tenemos esa libertad y Dios nos llama a escuchar su mensaje. De ahí a que no quiera aceptar a Cristo, ese es otro tema. Ese es otro punto. ¿Ok? Ese es otro tema. Es muy diferente. Bien, hermanos. Dios nos ha llamado santos. Él quiere que seamos fieles. Y Él nos bendice. Nos bendice con gracia y paz. Gracia es algo que no merecemos. Hermanos, si ustedes me hubieran conocido de repente en mis 20 años, en los 20, ¿ok? Y yo conozco a Ángel, sí, sé cómo es Ángel. Sé dónde va, qué hace, dónde para los fines de semana, ¿no? Y sé cómo es. Yo lo conozco, ¿no? Vamos a suponer, ok. Y de repente conozco a Cristo, wow. Y de repente Dios me da una esposa. Una esposa que yo no merezco, porque todos conocen a ese Ángel. Un hombre que no vivía bien. Pero me da una esposa que es agraciada. Entonces, eso es por gracia. Muchas de las cosas que tenemos es por gracia. No es porque la merecemos realmente. Joven, ¿tú mereces las zapatillas que tienes puestas? Ahí. Mira tus zapatillas, tus zapatos de marca. De repente no la mereces, pero Dios se ha placido y te las ha dado. Entendamos lo que es la gracia, hermanos. Y apreciemos. Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha salvado. Entendamos, es maravilloso eso. Y nos dio por gracia. Por gracia. Y no solamente eso, sino que también nos da paz. ¡Wow! También nos da paz. Shalom. En hebreo. Shalom. Que significa paz con Dios. ¿Te imaginas que tienes paz con Dios? Y que Dios te dice, entra. Yo no tengo nada contra ti, ven. Disfruta. Gózate. Es la paz con Dios. Hermanos, ahora nos toca, y para esto terminar, nos toca trabajar en nuestra iglesia. Nos toca trabajar aquí. El pastor tiene un trabajo. Los diáconos tienen un trabajo. Los ancianos tienen un trabajo. Los músicos tienen un trabajo. Los ujieres tienen un trabajo. Los miembros tienen un trabajo. Hermanos, aquí nadie se escapa. Pensamos que el pastor nomás trabaja. En la iglesia, no, todos trabajamos. Todos trabajamos. Entonces aquí viene lo que la iglesia Calvary quería comunicarles este año. Tenemos lo que es un statement, o lo que es
como un eslogan, digamos, de la iglesia. Y dice, exaltar a Cristo y abrazar la comunidad. Ese es el eslogan que Calvary tiene, que es nuestro. Exaltar a Cristo y abrazar la comunidad. Exaltar a Cristo y abrazar la comunidad. ¿Cómo vamos a abrazar la comunidad? Primero tenemos que exaltar a Cristo. De otra manera, ese abrazo no va a ser muy saludable. Tenemos que exaltar a Cristo. ¿Cómo vamos a exaltar a Cristo? Ahí ese es todo un trabajo. Hermanos, todo el tiempo el hombre sin Dios tiene la condición y tiende siempre al mal. Pero con Cristo somos nuevas criaturas. Con Cristo Dios nos ha restablecido de las tinieblas a la luz. Ahora, dentro de su iglesia tenemos que ser luz. Y dentro de su iglesia tenemos que cuidarnos unos a otros, como dijo nuestro hermano Rafael. ¿Y cómo yo voy a cuidar uno a otro si yo solamente predico aquí y me voy a mi casa y me duermo y vengo el otro domingo? ¿Así puedo cuidar? ¿Así voy a cuidar la iglesia? ¿Así voy a cumplir con el cuidado que Dios da a los pastores? No. Entonces yo me voy un día, Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? Ahí, bien, bien, pastor, me va a decir, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está tu caminar? ¿Cuántas chicas conoces? ¿Y cómo te va con ellas? ¿Me entiendes? ¿Estás haciendo bien? Tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo te va? No, yo le escucho los domingos nomás. Pero no, a mi casa no. A mi casa no. Allá el domingo sí, todo bien, aplausos, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero no, hermano, ese es el cuidado que Dios quiere para su iglesia. Y vamos a tener que cuidarnos. Y muchas veces voy a hacer aguafiestas. Voy a llegar cuando la fiesta está todo ¿me entiende? Y yo voy a aguar la fiesta. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que el Señor quiere. Así que cuando me ven de lejos, ahí viene la aguafiesta. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Entonces, ahí vamos a exaltar a Cristo. ¿Ok? Y vamos entonces a poder abrazar a la comunidad. Entonces Jonathan va a poder salir y abrazar a ese joven que está al frente. Porque ese joven de al frente está viendo a un Jonathan que exalta a Cristo. Él puede ir y abrazar a otro muchacho. De lo contrario, no va a trabajar muy bien eso. Levantémonos y oremos al Señor. Y así terminamos. Vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra. Y gracias porque esa introducción que Efesios da es porque más adelante Pablo va a explicar todo el amor para la iglesia. Hay mucho para nosotros. Vamos a alabar al Señor. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón trabajar, Señor, como cada uno, como miembro del cuerpo de Cristo, Señor. Y ahí nos va a costar tal vez, pero Señor, queremos obedecer tu palabra y queremos, Señor, ser luz en nuestra comunidad, exaltar a Cristo y abrazarla, Señor, porque mucha necesidad hay afuera. Mucha gente necesita el amor de Cristo, Señor, pero tu amor viene con verdad. Sí, Señor, sí, con misericordia, por supuesto que sí, mucha misericordia, sin juzgar,
pero también hay verdad que tenemos que hablar. Y la verdad va a doler, tal vez. Oh Señor, pero gracias, porque ella nos da la libertad para conocer a Cristo. Y cuando, Señor, tú vienes a nuestra vida nace de nuevo. Te alabamos, Padre, te bendecimos esta mañana. Gracias por el libro de Efesios que nos regala, Señor, a nuestra iglesia. Gracias por las metas y los retos que vienen, bendito Dios, y por la convicción de lo que significa caminar contigo, bendito Dios, en un mundo donde todavía, Señor, está gobernando la maldad ahí afuera, bendito. Pero un día terminará, un día vendrás. Oh Señor, gracias. Ayúdanos a ser, Señor, esos colaboradores para ver tu gloria, Señor, en este tiempo y disfrutar, Señor, tu venida, Padre. Será tarde para muchos, pero Señor, todavía tu mano está extendida. Y rogamos por aquellos, Señor, que, Señor, tú los has separado para que puedan ver por fe a Cristo Jesús. En el nombre tuyo te alabamos y te adoramos. Amén.